Pues bien, les decía que próximamente iremos viendo muchas mayores repercusiones. Por ejemplo, ¿qué decían los de la UMPIP, los de los productores de pan, de las panaderías? Que los precios habían que subirlos, que los costos de los insumos venían, dicen ellos que venían en déficit, de alrededor de un 40%. Están pidiendo subsidio. La inflación alimentaria el año pasado fue de alrededor de 8.4%, aunque la inflación general cerrara en 4.95%, la alimentaria, la de los alimentos, y eso impacta más a los de menores ingresos. Pero bueno, ayer hablaban los de las harinas, que va a haber que incrementar el precio del pan. Están pidiendo y muchos van a tratar también de aprovechar, de pescar, pero obviamente debe haber una racionalidad y el gobierno lo evalúa de esa manera. Si un sector se ve afectado y él puede ir en auxilio, por ejemplo, los fertilizantes. Habrá que ver ahora a quién les llegue esa ayuda. Por ejemplo, muchas de las críticas que está habiendo y que hubo en estos días con el Banco Agrícola, mi amigo Fernando Durán que está ahí, es porque en la época de la campaña dieron préstamos a mucha gente que no han sembrado ni sueños. El sembrador de sueños, eso ni sueños han sembrado nunca. Mucha gente simplemente por relaciones políticas y por politiquería. Y se estaba hablando de déficit y ese tipo de cosas. Pero bueno, no es lo que debiera ser. Ahora esperemos, por ejemplo, que ese subsidio a los fertilizantes llegue a todo el mundo como debiera llegar. Vamos a suponer, no da para todo el mundo, tampoco es verdad, tampoco es así, pero por lo menos que llegue a los que más los necesitan. Entonces, bueno. Entonces, también hay que estar pendiente porque obviamente va a haber impactos y el impacto irá sintiéndose paulatinamente. O sea, porque no es como prender un bombillo, darle a un interruptor y automáticamente. Y veremos las repercusiones de los fletes. Por ejemplo, hay mucho petróleo de eso que estaba en el mar que ya está comprometido. Esa autorización que hizo el gobierno de Estados Unidos, el petróleo de Irán, 140 millones de barriles que estaban en tanqueros. Irán le está vendiendo a la China y le ha venido vendiendo con todo y su flota fantasma. Pero, por ejemplo, a Rusia le permitieron y se está llenando de billetes. Pero digo que el gobierno tiene que evaluar las presiones que pueda haber, los choferes, los que están pegados, que están recibiendo alguna ayuda y están comprometidos con el oficialismo, hablan de que no hay necesidad, otros dicen subió los repuestos, va a subir las gomas, lubricantes, el costo, etcétera. Bueno, eso tiene su sentido, correcto. El transporte de los productos alimenticios, que con un gasoil más caro, va a costar más traerlos. Pero, por ejemplo, miren esta opinión de la Confederación Nacional de Comerciantes de Productores. Dice que no hay razones para hacer aumentos. CNCP dice no hay razones para aumentar los precios porque el alza de los fletes se compensa con la baja del dólar, que el dólar ha tenido una apreciación de alrededor de 5%, y según ellos están como así diciendo que una cosa ha compensado la otra. No me parece a mí que haya un macheo real con eso, pero dice que respaldan las medidas adoptadas por el gobierno para garantizar la estabilidad macroeconómica y que el aumento que ha habido en el flete se compensa con la baja que ha tenido la tasa del dólar. Yo no sé si eso sea 100% así, pero en definitiva, la baja que ha habido en el dólar no ha evitado que el subsidio a los combustibles haya pasado de 188 la semana previa a los ataques, el 27 fue el viernes, 26, jueves, viernes 27 de febrero, a la siguiente semana, que fue como que el 7 por ahí, el viernes 7, que se anunció de 180 millones, se metió en 544 millones. Y a la siguiente semana el subsidio que el gobierno tuvo que destinar se metió en 1.129 millones. Y a la tercera semana, pues, que estamos ya, y esta hora mañana, hoy debe anunciar el gobierno
Y usted puede estar seguro que serán por ahí 1.500 millones por este subsidio. Si es verdad lo que ellos dicen, que hay un macheo real, no me parece a mí que sea necesariamente ni siquiera exacto. Pero el argumento es un poco extraño viniendo desde los comerciantes, que lo que siempre tiran es para el otro lado. Pero bien, qué bueno, ojalá y sea así. Pero ¿qué dice el Centro Regional de Estrategia Económica? Dice, petróleo al alza. El sacrificio lo sigue haciendo el contribuyente. Sí, porque veíamos en estos días al economista Nelson Suárez y compartíamos las cifras. Yo le dije, 103.000 millones se mete el gobierno de los impuestos que le pone a los combustibles. 103.000 millones. Y nos están subsidiando 22.000. 12 antes y 10 más ahora, ¿verdad? 22.000. Entonces él decía, y el título que le puso era el eufemismo. Sí, pues nos están vendiendo como que los espejitos de los indios, de los españoles. El eufemismo de los subsidios. Tú me quitas 103 y me dices que yo tengo que brincar de alegría porque me devuelve 22. Véalo desde ese punto de vista. Ah, porque los impuestos son para pagar. Ciertamente, es correcto. Todo eso está muy bien, pero si nos circunscribimos nada más que a esa parte, tiene su lógica y su sentido. Entonces, ¿qué dice el CRES? La volatilidad del petróleo impulsa ajustes en los precios internos. De cada 1.000 pesos pagados por gasolina, 527 son para cubrir el costo del combustible, el precio de paridad de importación. 316 son los impuestos que pagamos. De cada 1.000, el 31.6% son impuestos. Y 157 pesos son los márgenes de comercialización que se distribuyen, 51 al distribuidor, 84 al detallista y 22 al transportista. Pero esos 57 pesos, recuerdan que lo vimos antier, que aquí se le puso, se calculó la proporción en función del precio y del impuesto incluido. O sea que si se le quitara la parte del impuesto, esto fuera menos. Pero al final, ¿quién lo paga? Como dice el título, el contribuyente. El sacrificio sigue haciéndolo el contribuyente. Los impuestos sobre los combustibles son el 31.6%. 31.6%, casi 32% de lo que pagamos se van al arca del gobierno, al bolsillo del gobierno. Pero no nos dan ni siquiera la indexación. Y dicen, te estamos dando 22.000 millones, pero nos están sacando 103.000 por otro lado. Entonces, hay que racionalizar la situación. Y un subsidio generalizado, quienes menos consumen terminan pagando el combustible de los que más lo consumen. Que esas son de las cosas que debieran corregirse. Pero anyway, ayer el crudo de Texas subió 4.51 hasta los $94 y hoy está en 97, ya acabamos de ver. Porque los mercados siguen corrigiéndose y a pesar de que no ha habido los ataques que Trump dijo y se echó para atrás, y qué bueno que vuelve y se echa para atrás, ya el daño, como ustedes ven, está hecho. Y esas declaraciones que impactan en los mercados un día se van ellas mismas evaporando porque las palabras se van, los hechos son los que importan. Una pausa, venimos en breve, esto es Economía y Mercado.